Evangelio de octubre 26, 2013, Lucas 13, 1-9. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos pues con la enseñanza del Señor y ahora se presenta esta oportunidad. Llegan a contarle este suceso trágico unos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios a Dios Altísimo y cómo los romanos los matan junto con sus sacrificios y mezclan su sangre. Era algo terrible, tremendo. Algo así como pensar, por ejemplo, en nuestros tiempos en las Torres Gemelas, en esas miles de personas que murieron ahí. Como pensar, por ejemplo, en los desastres de Guerrero, del estado de Guerrero en México. Como pensar, por ejemplo, en los muertos que se estaba viendo en Siria, o en los cientos de muertos del último hundimiento en Lampedusa, en Italia. Muchos, me recuerdo en este momento de cierta persona que cuando hubo el huracán Katrina decía que era castigo de Dios todos los miles de muertos que hubo ahí. Y es justamente lo que dice el Señor. ¿Ustedes piensan que ellos eran más pecadores que los demás porque padecieron estas cosas? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. A veces es muy fácil excusarnos, es muy fácil exculparnos, salirnos de nuestro compromiso, señalando con el dedo a los demás, pero no nos gusta vernos a nosotros mismos en el espejo. Y hoy el Señor nos vuelve a confrontar. Tú piensas que porque a tal o a cual persona que le pasó una desgracia es más pecador que tú. De ninguna manera. A ti también te hace falta convertirte. Y viene esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Nos parece razonable que si se había plantado una higuera y ya la higuera estaba grande y habían pasado 3 años que el dueño había ido a buscar fruto y la higuera no producía, pues es razonable que diga el dueño: pues ya córtala, no sirve para nada. ¿A qué se refiere con esa higuera? Dice, una higuera en su viña. La viña es el mundo, como bien lo sabemos. La higuera puede ser tú y yo, cada uno de nosotros. Ahora, no quiso el Señor decir que pudiera ser justamente un sarmiento, porque si fuera el sarmiento estaría unido a Jesús, que es justamente la vid, sino una higuera, alguien que no se ha unido a la viña, alguien que está por su cuenta. Pero de todas formas, esa higuera, ¿qué debe producir? Pues higos. ¿Y cómo son los higos? Son un fruto dulce, agradable al paladar. El dueño de la viña es Dios. Y si la higuera eres tú y soy yo, y Dios ha venido a buscar fruto, algún fruto de nosotros, y no se lo damos,
Pues justo es justamente esto que está diciendo, va, córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? ¿Para qué ocupa el lugar? Viene la respuesta del viñador, y en el viñador podríamos decir que se encuentra el Hijo, la persona del Hijo Jesucristo, el Hijo del Padre. Padre, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, la cortas. ¿Qué quiere decir y por qué tenemos que dar fruto? Obviamente el fruto, pues son esas obras buenas que tanto nos insiste el Señor en hacer. Frutos dulces para el propio Jesús que lo recibe escondido en nuestros hermanos más pequeños, en los más miserables. Frutos de caridad, de bondad, de amor, de misericordia. Frutos de compartir nuestro pan, nuestra agua, nuestro tiempo. Pero me quiero detener en este detalle que es diferente. Dice el Señor, déjala todavía este año. No dice, déjala para siempre. Déjala un año más. Vamos a darle un año de gracia, que es mucho tiempo. Pero dice, mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. Cuando el Señor dice echaré abono, se está refiriendo a algo muy particular. Porque ciertamente el abono, en aquel entonces, primero la excavación, porque la excavación dice, la excavación de hecho ya es remover la tierra alrededor, es hacer que le entre aire a la raíz, pero también hacer que se estremezca la planta con alguna cosa. Y en el texto en griego dice, Jotu skapso periauten kaibalo copria. Copria, que es lo que leemos aquí como abono, es justamente el abono antiguo, el estiércol. Cavar alrededor nuestro y recibir estiércol, probablemente podríamos nosotros, sin temor a equivocarnos, a decir que es justamente algo así como lo que su santidad Juan Pablo II dijo en esa hermosa encíclica Salvifici Doloris. Las tribulaciones. Cuando Dios permite que tengamos tribulaciones, entonces nos acordamos de Él. Cuando ya la chequera, cuando ya el trajecito, cuando ya la casa, cuando ya el negocio ya no alcanza para resolver el problema, cuando ya el compadre, cuando ya el amigo ya no funciona, cuando ya el doctor, cuando ya el seguro ya no sirve, entonces es cuando volteamos a Dios. Señor, acuérdate de mí. ¿Y por qué tendremos que esperarnos hasta entonces? Hasta que nos tienen que cavar alrededor y echar abono. Hasta que todavía el Señor Jesús te tiene que decir al Padre, déjalo todavía un año más. Lo voy a preparar y si ya no da fruto, pues entonces lo cortas. ¿Por qué? Frutos, hermanos, frutos. Y agradecimiento a Dios, porque somos de cuello muy duro, de cabeza muy dura. No nos gusta hacer caso. Nos tienen que aflojar la tierra alrededor y echarnos justamente la copia, el abono, para que ya en la tribulación busquemos a Dios, se nos bajen la soberbia, se nos baje la vanidad y podamos tranquilamente comenzar a dar frutos para Dios. ¿Por qué no hacerlo desde el principio, hermanos? ¿Por qué no ser, en lugar de una higuera, ser sarmiento unido a Cristo, que produce todo el tiempo? Cada uno es dueño de su propia libertad, y el que se la garantiza, el que nos la garantiza es el propio Dios.
pero no nos la garantiza para ser menos, sino para ser más. Que Dios nuestro Señor nos ilumine a cada uno de nosotros y nos permita mejorar cada día un poco más en esto que son los frutos que Él quiere. Dios les bendiga, hermanos.